El hedor a humedad y encierro emanaba del colchón un aroma rancio que ocultaba algo mucho más oscuro. 9 días. 9 días de búsquedas frenéticas, cámaras y expertos pasando por alto lo que se escondía bajo la superficie. Bajo el colchón, el pequeño cuerpo de Paulette Guevara yacía en silencio, un enigma asfixiante en el corazón de su propia habitación. La encontraron ahí, donde supuestamente la habían buscado sin cesar, bajo el colchón, en su propia cama. 9 días de búsqueda frenética, de súplicas televisadas, de la esperanza agonizante convertida en un nudo en la garganta de todo un país. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo es posible que, tras 9 días de intensas búsquedas policiales, perros rastreadores y entrevistas en la misma habitación, el cuerpo de la niña estuviera ahí todo el tiempo? El caso de Paulette Guevara Farah, la niña de 4 años desaparecida en Huixquilucan de Degollado, México, se revelaría como un laberinto de interrogantes sin respuesta definitiva. El hallazgo macabro cortó de golpe la respiración de todos. La pequeña Paulette, que había desaparecido de su habitación el 22 de marzo de 2010, yacía sin vida, atrapada entre el colchón y la estructura de su cama. El silencio sepulcral invadió la estancia, un silencio que gritaba más que cualquier alarido. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. La incredulidad se mezclaba con la rabia, la frustración con el desconcierto. ¿Cómo era posible que, durante 9 días, la policía, los familiares y los voluntarios hubieran revisado la habitación sin encontrar nada? ¿Qué se les escapó? ¿Qué falló en la búsqueda? La habitación de Paulette se convirtió en el epicentro de la investigación. Los peritos forenses la examinaron minuciosamente, centímetro a centímetro, buscando cualquier indicio, cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. La cama, ahora convertida en el centro de todas las miradas, se convirtió en un símbolo del misterio que rodeaba la muerte de la niña. El cuerpo de Paulette fue levantado con sumo cuidado. La autopsia revelaría la causa de su muerte: asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias y compresión torácica. La pregunta que martilleaba en la mente de todos era: ¿accidente, suicidio u homicidio? La familia de Paulette, devastada por la tragedia, se convirtió en objeto de escrutinio público. Las cámaras de televisión seguían cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones. El padre, Mauricio Guevara, y la madre, Lisette Farah, se enfrentaban al dolor de la pérdida y a la presión mediática. Las investigaciones se centraron en el entorno familiar. Las autoridades interrogaron a los padres, a las nanas y a todos aquellos que habían tenido contacto con Paulette en los días previos a su desaparición. Se buscaban contradicciones, inconsistencias, cualquier detalle que pudiera revelar la verdad. Lisette Guevara, la hermana de Paulette, también fue interrogada. Su testimonio, al igual que el de los demás, fue analizado minuciosamente. Cada palabra, cada gesto, era examinado con lupa. Las declaraciones de los padres de Paulette generaron controversia. Sus versiones sobre los hechos presentaban algunas incongruencias, lo que alimentó las sospechas sobre su posible implicación en la muerte de la niña. La opinión pública se dividió. Algunos los consideraban inocentes, víctimas de una terrible tragedia.
Otros, en cambio, los veían como culpables, autores de un crimen horrendo. El caso Paulete se convirtió en un circo mediático. Los programas de televisión y los periódicos competían por ofrecer la última hora de la investigación. Se especulaba, se conjeturaba, se juzgaba sin pruebas. La intimidad de la familia Guevara fue violada, expuesta al escarnio público. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México llevó a cabo una investigación exhaustiva. Se realizaron peritajes, se tomaron declaraciones, se analizaron pruebas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el caso Paulete seguía siendo un enigma. Las autoridades reconstruyeron los últimos días de Paulete. El 21 de marzo, la niña, su hermana Lisette Guevara y su padre Mauricio Guevara regresaron de un viaje a Valle de Bravo. Esa noche, Paulete durmió en su cama, en su habitación. A la mañana siguiente, su madre denunció su desaparición. Durante 9 días, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva. Se revisaron la casa, el jardín, los alrededores. Se utilizaron perros rastreadores, helicópteros, equipos de alta tecnología, pero Paulete no aparecía. La hipótesis inicial de la PGM apuntaba a un accidente. Según esta versión, Paulete habría rodado en la cama y habría quedado atrapada entre el colchón y la estructura, muriendo por asfixia. Sin embargo, esta teoría presentaba algunas inconsistencias. ¿Cómo era posible que nadie hubiera escuchado sus gritos? ¿Cómo era posible que su cuerpo no hubiera sido encontrado antes? Ante las dudas y las críticas, la PGM cambió de rumbo en la investigación. Se abrió una nueva línea de investigación que apuntaba a un posible homicidio. Se sospechaba que alguien había matado a Paulete y había ocultado su cuerpo en la cama. La investigación se complicó aún más cuando se filtraron a la prensa algunas fotografías del cuerpo de Paulete. Las imágenes mostraban a la niña con signos de violencia, lo que alimentó las sospechas de un posible asesinato. La PGM negó que las fotografías fueran auténticas y aseguró que se trataba de un montaje. Sin embargo, la polémica ya estaba desatada. La credibilidad de las autoridades estaba en entredicho. El caso Paulete se convirtió en un símbolo de la impunidad y la corrupción en México. Se criticó la actuación de la PGM, se denunció la falta de transparencia y se exigió una investigación independiente. En mayo de 2010, la PGM anunció el cierre de la investigación. Según la versión oficial, la muerte de Paulete fue un accidente. La niña había rodado en la cama y había quedado atrapada entre el colchón y la estructura, muriendo por asfixia. Los padres de Paulete fueron exonerados de toda responsabilidad. Sin embargo, la sombra de la duda seguía planeando sobre ellos. Muchos seguían creyendo que estaban implicados en la muerte de su hija. El caso Paulete dejó una profunda huella en la sociedad mexicana. Se cuestionó el sistema de justicia, se denunció la impunidad y se exigió el esclarecimiento de la verdad. Años después, el caso Paulete sigue siendo un misterio sin resolver. Las preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué le pasó realmente a la niña? ¿Fue un accidente o un asesinato? ¿Quién es el responsable de su muerte? El enigma asfixiante de la cama persiste. ¿Cómo es posible que, tras 9 días de intensas búsquedas policiales, perros rastreadores y entrevistas en la misma habitación,
el cuerpo de la niña estuviera ahí todo el tiempo? La respuesta, si es que existe, permanece oculta entre las sombras del pasado. La atmósfera en la habitación de Paulette, tras el hallazgo del cuerpo, era densa y irrespirable. 9 días de búsqueda exhaustiva que culminaron en la imagen macabra de la niña, atrapada en el espacio entre el colchón y la base de la cama. Un silencio sepulcral reinaba, roto únicamente por el zumbido de los equipos forenses y el obturador de las cámaras. El aire viciado olía a humedad, a encierro, a muerte. Las paredes, pintadas en tonos pastel, parecían ahora observadoras silenciosas de una tragedia inexplicable. Los juguetes, esparcidos por el suelo, contrastaban brutalmente con la escena del crimen. Un peluche, con la mirada perdida, yacía cerca de la cama, como un testigo mudo de los últimos momentos de Paulette. La tensión psicológica era palpable. Los investigadores, exhaustos y frustrados, se movían con cautela, analizando cada detalle, buscando una explicación lógica a lo que parecía desafiar toda lógica. La sombra de la duda planeaba sobre cada uno de ellos. ¿Cómo era posible que no hubieran encontrado el cuerpo antes? ¿Qué habían pasado por alto? Los ecos en las paredes vacías parecían repetir las mismas preguntas, una y otra vez. La habitación se había convertido en un laberinto de interrogantes sin respuesta, un escenario de pesadilla donde la verdad permanecía oculta entre las sombras. La autopsia reveló que Paulette había muerto por asfixia mecánica por obstrucción de las fosas nasales y compresión torácica. No se encontraron rastros de violencia física, más allá de algunas excoriaciones menores, compatibles con la hipótesis de un accidente. Sin embargo, la ausencia de signos de lucha o forcejeo alimentaba las sospechas. La PGGM mantuvo su versión oficial, un accidente doméstico. Paulette, con una discapacidad motriz, habría rodado en la cama y en su intento por moverse, habría quedado atrapada entre el colchón y la estructura, sin poder pedir ayuda. Hoy nos hemos sumergido en la asfixiante oscuridad del caso Paulette Guevara, analizando exclusivamente el enigma de la cama, esa paradoja inexplicable de una búsqueda exhaustiva que no logró encontrar lo que estaba, supuestamente, a la vista. Aquí, no nos limitamos a narrar crímenes, sino que diseccionamos el horror desde perspectivas singulares, buscando la grieta en el relato oficial, la sombra que oculta la verdad. Ahora, te pregunto a ti, espectador, ¿quieres que volvamos a este caso, desmenuzándolo desde otro ángulo, quizás el de las inconsistencias en las declaraciones? ¿O prefieres que rastreemos algún otro detalle oscuro que aún permanece oculto en las sombras de la memoria? Deja tu inquietud en los comentarios. Cada crimen deja una huella imborrable. Ayúdanos a seguir el rastro suscribiéndote ahora. Hasta el próximo caso. Memento Mori.